Información con independencia. Es el mostrador en la clave. Seguimos haciendo el mostrador en la clave en este miércoles 18 de agosto, cuando ya son las 8:36. Recordamos que estamos en un día ya de lluvia, esperando un frente mucho más fuerte, que ya conversaremos los detalles en la media hora final, a las 9:30 de la mañana. Bueno, y estamos haciendo contacto. Tenemos un muy buen invitado para hablar de eso. Sí. A las 9:30 de la mañana tenemos a un experto, a Iván Torres, meteorólogo. Así es, un clásico hasta el punto. Así es. Oye, estamos haciendo contacto con nuestro próximo entrevistado, pero ahí las comunicaciones pandémicas, estamos a la espera de poder lograr el contacto. ¿Será la lluvia que nos lo permite, digo yo? Mientras vamos a revisar otros titulares a esta hora en el mostrador.cl. ¿Te parece, Federico? ¿Quieres destacar alguno en particular? Sí, yo quiero... no va a haber tiempo, perdón. Te tengo que interrumpir. Ya tenemos a nuestro entrevistado. Tenemos entrevistado ya. Entonces esto lo vamos a destacar a las 9, en un rato más. Así es. Perdón la interrupción. Te corté la inspiración ahí. Sí, pues yo que quería recomendar algo, pero lo haré en un rato más. Eso. Bueno, hace unos días en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se analizó la licitación para cédulas de identidad y pasaportes, proceso que de momento lidera la firma china Aicino. Sin embargo, el presidente de la instancia, Jaime Naranjo, planteó inquietudes por el cambio en las bases de licitación, lo que habría beneficiado a esta empresa. Por esto, lo oficiaron de manera urgente a Contraloría para que estudie lo ocurrido. Los detalles los conversamos precisamente con Jaime Naranjo, diputado socialista por la región del Maule, presidente de la Comisión de Economía. Muy buenos días, Jaime, bienvenido al Mostrador en la Clave. Muy buenos días, un gusto saludar a Macarena y Federico. Buenos días, Jaime Naranjo. ¿Y por qué no nos cuentas brevemente, para que la audiencia lo maneje, como los tips principales de este entuerto, Jaime? Hay 3 postulantes a llevarse esta licitación del Servicio de Registro Civil, que es la licitación más grande del Estado de Chile. Son más de $200 millones a quien se lo asigne, ¿cierto? Y que tiene por objetivo emitir y administrar el sistema de pasaportes y carnet de identidad, que son como las grandes bases de datos que maneja Chile a través de su Servicio de Registro Civil de sus ciudadanos. Pero ¿cuál es el entuerto que hay en este proceso de licitación, Jaime Naranjo? Muy simple. Ocurre que se llamó una licitación y en las bases quedaron estipuladas determinadas cosas que con el transcurrir del tiempo fueron modificadas curiosamente. ¿Y cuáles fueron modificadas? En las bases originales se estipulaba que la evaluación económica correspondía a un 50% y la técnica a otro 50%. Al poco tiempo, esa evaluación o esa ponderación se modificó. La económica pasó a ser relevante, un 65%, la técnica un 30%, y la administrativa un 5%. Al poco tiempo después, se vuelven a cambiar las bases. Siempre había sido una obligación que las empresas licitantes presentaran ejemplares de los documentos de identidad y pasaporte. Y es lógico. Uh-huh. Si yo quiero que alguien se adjudique una licitación, yo tengo que exigirle el producto que me va a entregar. Es lo lógico y natural. Pues bien, se modifican las bases y se establece que solamente se tiene que certificar que yo estoy en condiciones de hacer los pasaportes y los carnets de identidad. Poderosamente la atención. ¿Y por qué poderosamente la atención? Porque curiosamente la empresa Aicino del Estado chino, evidentemente era la que podía ofrecer una ventaja económica para hacer los pasaportes y los carnets de identidad, porque todos sabemos que las empresas estatales chinas operan con subsidios. En segundo lugar, esta misma empresa china, en términos de estándar económico, estaba muy por debajo en términos del algoritmo biométrico dactilar, que debe ser de un 99,5%, y esta empresa china solamente disponía de un estándar de 94%. Entonces, evidentemente, aquí había una intencionalidad, que es que esta empresa estatal china, en definitiva, se apodere, y esto es lo grave y lo delicado, que ella va a tener acceso
a toda la información de los ciudadanas y ciudadanos chilenos. Es decir, no es una empresa privada, es una empresa estatal china. Y eso claramente pone en riesgo la seguridad nacional y, lo que es más grave, los datos privados de cada chileno. Y por eso que llamamos la atención sobre eso a las autoridades de gobierno, particularmente el registro civil. Y lo que más llamó la atención son dos cosas. Primero, el director actual del registro civil está de suplente desde que partió esta licitación. Segundo, cuando se le preguntó sobre estas modificaciones, dijo: yo no tenía la menor idea porque yo no era el titular. Es decir, caramba, si él estará de suplente, pero él sigue cumpliendo una labor relevante ejecutiva dentro de la institución. Entonces, a nosotros nos parece, y por eso que como la Comisión de Economía, y también ocurrió lo mismo en Relaciones Exteriores, por las implicancias que aquello tiene, es que hemos citado para las próximas sesiones al ministro de Defensa, al ministro de Justicia y al ministro del Interior para que clarifiquen qué es lo que está pasando verdaderamente al interior del registro civil. Fíjense ustedes que ayer recibimos al encargado de negocio de Estados Unidos, y cuando le preguntamos sobre esta situación, que el Estado chino podría tener acceso y apropiarse, porque eso es lo que dicen los expertos en esta materia, apropiarse de toda la información de los ciudadanos y ciudadanos chilenos, dijo: bueno, evidentemente que el pasaporte chileno deja de ser tan seguro como lo es hasta hoy día. Y eso pone en riesgo la vigencia de la visa especial que tienen los ciudadanos chilenos con Estados Unidos. Bueno, aquí Jaime Naranjo, un muy buen resumen. Solo complemento que son 3 las grandes corporaciones, grandes empresas que están postulando. Una es la que tú mencionas, Aicino, que todo indica del Estado chino, a pesar de que ellos dicen que una empresa es privada, pero todos sabemos que detrás de las empresas privadas en China, por el sistema chino, claro, está el Estado chino. Está no solo por los subsidios, sino que por el control que tienen sobre las empresas. Claro, por el diseño. Y está Idemia, que es una empresa que en una primera mirada aparece de capitales franceses, pero si uno escarba un poco son capitales norteamericanos, estadounidenses, con un pequeño porcentaje, 5%, si no me equivoco, que tiene el Estado francés. Y está Sonda, que es una gran corporación chilena controlada por Andrés Navarro, que todos sabemos que fue socio del presidente Piñera y gran amigo del presidente Piñera. Esos son los 3 postulantes, ¿no? Para serte franco, ignoro y no me he preocupado quiénes son los otros postulantes. Por eso, bueno, yo aprovecho a hacer nosotros hemos reporteado harto este tema, entonces te complementaba la película que tú mencionaste muy brevemente, pero muy bien. Ahora, el punto está, Jaime Naranjo, por eso complementaba, ¿por qué el Estado de Chile, qué hace la Cámara de Diputados, exige al gobierno que tenga políticas? La pregunta: ¿por qué el Estado de Chile no tiene determinados sectores estratégicos en los cuales tengan que ser, se tenga que proteger ciertas situaciones? Ser riguroso. Por ejemplo, si uno quiere invertir en China, hay sectores donde los chinos te dicen: no, usted en este sector no invierte, o invierte hasta tal cosa. En Chile parece llegar cualquiera y participar en todos los mercados, incluso controlándolos, y nadie les pone ningún límite. ¿Qué pasa en Chile, Jaime Naranjo, que nadie piensa en cosas estratégicas, de política, de geopolítica en definitiva? Porque aquí estamos en medio de un enfrentamiento comercial político entre China y Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, y cuando la empresa estatal china se apoderó del sector eléctrico en nuestro país, con el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional, presentamos una iniciativa legislativa justamente para regular cuando las inversiones en nuestro país eran hechas por estados. Porque ¿qué es lo que ocurrió en nuestro país, para ser franco? Nosotros nos incorporamos a la globalización, abrimos nuestra economía
Y cuando usted abre la economía, la abre no solamente para intercambiar productos, sino también la abre para inversiones. Y yo creo que cuando estuvo el diseño de abrir la economía, nunca se imaginó en la década de los 90 de que también podrían haber inversiones de estados dentro de la economía chilena. Y eso es lo que estamos asistiendo hoy día. Porque curiosamente, cuando el Estado chileno quiere invertir en su propia economía, de acuerdo a la Constitución que nos dejó Pinochet, requiere una ley de quórum calificado de 2/3, una autorización especial. En cambio, cuando otro Estado, llámese cual sea, quiere invertir en la economía chilena, actúa por la libre, no se le exige nada, No hay como si restricciones. fuera un privado más. Y claramente, ¿qué es lo que han hecho otros países? Como muy bien señala usted, Federico, han regulado esta situación en sus mercados. La Unión Europea, Estados Unidos crearon una agencia especial, que es la que determina una institucionalidad, que es la que determina en qué sectores estratégicos no pueden intervenir a veces ni privados, ni tampoco estados. Nosotros le planteamos esto a los ministros respectivos cuando presentamos nuestra moción hace más de un año atrás, y quedaron este gobierno de estudiar, de crear una agencia que se dedique particularmente a esto. Y eso es lo que nos está faltando en nuestro país. Tenemos que crear una institucionalidad que sea la que estudie, evalúa acaso determinados sectores estratégicos que ponen en riesgo la seguridad nacional y tienen implicancias geopolíticas, pueden o no pueden invertir en la economía chilena. Y tenemos un vacío que hábilmente lo está ocupando con las implicancias y riesgos que, vuelvo a reiterar, tienen para los datos privados de cada uno de nosotros, para la seguridad nacional de nuestro país, en este caso el Estado chino. 8:48. Recordamos que conversamos a esta hora con Jaime Naranjo, diputado socialista por la región del Maule, presidente de la Comisión de Economía. Estamos hablando y analizando la licitación para células de identidad y pasaportes, proceso que recordamos está liderando hasta el momento la firma china Aicino. La pregunta es, ¿cuándo se debería resolver este tema? ¿Qué chance hay de que otra de las empresas pueda avanzar y finalmente adjudicarse la licitación? ¿Cómo lo ves? Mire, el escenario que tenemos hoy día es bastante complejo, porque tengo entendido por lo que he leído en la prensa que algunas empresas que están postulando esta licitación han presentado requerimientos a los tribunales para declarar viciada la licitación. Nosotros, como Comisión de Economía, mandamos un oficio al Contralor General de la República pidiéndole un pronunciamiento sobre estas curiosidades o irregularidades que estaban pasando en la licitación. Yo me entrevisté personalmente con el Contralor vía telefónica, y él me señaló que si esto se judicializaba, la Contraloría no puede pronunciarse hasta que termine el proceso judicial. Entonces yo creo que porque en octubre debiera haber un pronunciamiento de acuerdo a las bases sobre quién se adjudica la licitación, pero yo creo que a raíz de la alarma y de las luces que se han encendido, de lo riesgoso y peligroso que puede suceder que un Estado, reitero, que un Estado, no un privado, sino un Estado, se pueda apropiar de toda la información de los ciudadanos y ciudadanas chilenas, creo que eso puede demorar o modificar la situación. Ahora, lo que me llama la atención, más allá de unas respuestas bastante livianas que ha dado el director subrogante del Registro Civil, y debo decir que me sorprende la liviandad con que este señor ha tomado este proceso, el resto del gobierno ha guardado un absoluto silencio cómplice. A mí me ha llamado mucho la atención de que ni el vocero, ni las autoridades que tienen que ver con la seguridad nacional del país o geopolíticas de este país han guardado estricto silencio. Como diciendo, va todo bien, ¿para qué se alarman? No. Y llama la atención, diputado Jaime Naranjo, sí. Y llama la atención que este tema, que es un tema grande, ¿no? Un tema, no solo por la cantidad, un temazo, no solo por la cantidad de dinero involucrado, sino que por las repercusiones eventualmente geopolíticas que tiene, está en manos, fíjese, de un tribunal específico que se llama de compras,
un tribunal de compras Chile, un tribunal dedicado a ver si se cumplieron o no las bases de licitación, y no por una mirada un poquito más amplia, ¿no? Más política, más multisectorial. No, un tribunal, oye, integrado por gente técnica para ver si se cumple la minucia de la licitación, que aquí todo indica que se cambiaron las bases, pero más allá de eso, no es un tema propiamente de la licitación y si se cumple con los algoritmos biométricos, que es importante, ¿no? Pero esto es mucho más que eso, y al final está judicializado, porque lo judicializaron IDEMIA y Sonda, y para que Aicino no pueda, no se lo adjudiquen. Recordemos que a IDEMIA le prorrogaron un año el contrato que hoy día administra, pero está en manos de un, perdón que lo diga así, ¿no? Pero de un pinche tribunal que ni siquiera es parte del Poder Judicial propiamente tal, un problema tan grande que yo eso me llama la atención. No sé usted, diputado Naranjo. Mire, absolutamente comparto plenamente con usted, porque de hecho cuando le preguntamos al director subrogante del registro civil si él cuando se llamó a la licitación, él no había considerado variables geopolíticas, de seguridad nacional, de privacidad de la información, eso no es tarea mía. Eso no me corresponde verlo a mí. Fíjese usted, para recordarle más, cuando nosotros invitamos al Tribunal de la Libre Competencia, al presidente, y por la situación que se había producido con la empresa china, en el sector eléctrico, le dijimos, pero esto tiene implicancias de seguridad nacional. Mire, yo lo único que tengo que velar es acaso el mercado funciona bien y si la licitación se hizo en los términos que determina la ley. Pero yo no puedo opinar geopolíticamente ni de seguridad nacional. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿y quién va a cumplir ese rol en nuestro país? Claro, porque son respuestas bien estrechas. De defensa, los ministros que tienen que ver con la seguridad. Claro, ¿en qué está el presidente de la República? ¿En qué están los ministros de cada ramo? Como bien dice usted, el ministro de Defensa, el ministro de Hacienda, en fin, los que tienen que ver. Bueno, y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia quizás debiera tener una mirada un poco más allá de lo que es la estricta competencia. Por ponerle un ejemplo, a mí me llama la atención que el Consejo de Seguridad Nacional, que todavía existe como ente en este país, no haya convocado una reunión, porque claramente si hay un Estado que se está apoderando de sectores estratégicos del país, o bien de información estratégica del país, me llama la atención que nadie ni siquiera haya dicho, será conveniente que el Consejo de Seguridad Nacional, que es el que vela por estas materias, ni siquiera tampoco ha tenido un pronunciamiento o haya hecho una advertencia, nadie. Absolutamente, es decir, yo con el diputado me llevo, para serle sincero, no levantamos la voz y no denunciamos esto porque hay un silencio impresionante en el país sobre este tema. Nadie se atreve a opinar. Yo no sé si la embajada china ejerce muchas presiones en el campo parlamentario, en el campo institucional, no sé, pero curiosamente, una cosa que es tan delicada, hay un silencio cómplice en el país, tanto en el Parlamento, en las instituciones del país. Entonces, es muy sorprendente lo que está ocurriendo. Claro, y quedó en evidencia que este es un tema geopolítico mundial. Somos parte, un país muy pequeño, es una economía mediana, pero somos parte de un mundo, y en el mundo... Un mundo global hace mucho rato, exacto, y además el manejo de la información de datos privados es muy delicado. Y hay un enfrentamiento entre las dos grandes potencias actuales, y esto se inserta ahí. Tanto es así que el embajador de Estados Unidos ya dejó claro que si esto en ese entre líneas muy diplomáticas y a veces no tan diplomáticas, de que un pasaporte emitido por una empresa estatal china que no reúna los requisitos, a su entender, cuestión que también puede llegar a ser subjetiva, afectaría la seguridad de Estados Unidos, y por lo mismo se quedaría sin efecto la visa Bider, que es una ventaja que tienen los ciudadanos chilenos para poder entrar a Estados Unidos. Así, eso fue claramente una demostración que este era un tema geopolítico mundial. Claro, puso el punto ahí.
Y nosotros le preguntamos ayer al encargado de negocios, que está Richard. Claro, que está de embajador subrogante, entiendo. Exacto, le dijimos, mire, usted debe estar en conocimiento de lo que está pasando en el registro civil con Chile, que se corre el riesgo de que una empresa estatal china pueda acceder a toda la información, ser la que haga los pasaportes, los carnets, y él dijo, mire, nosotros estamos observando atentamente este proceso, pero claramente, si llegase a ocurrir aquello, obviamente que esos pasaportes pierden la calidad de la seguridad que tiene esa información, y obviamente se pone en riesgo la visa especial que nosotros le damos a los ciudadanos chilenos, que ya lleva más de 10 años en funcionamiento y es el único país de Latinoamérica que la tiene. Claro, bajan los estándares de seguridad. Bajan los estándares de seguridad porque claramente, y eso es lo que llama la atención, ¿por qué el registro civil bajó los estándares de seguridad del producto que se va a fabricar? Porque cuando usted quiere comprar chocolate, por decir, y tiene un negocio, y llega alguien a venderle chocolate a usted no le pide un certificado de si acaso hace chocolate, usted le dice tráigame el muestrario para ver qué producto usted fabrica. Y resulta que eso que es tan evidente e importante en estas bases se eliminó. Entonces, ninguna... Mire, y ahora recuerdo el argumento infantil que dio el subsecretario, el director nacional de registro civil suplente, dijo, mire, suspendimos esta parte de la licitación porque usted comprenderá, como estamos en pandemia, el comercio internacional está restringido y entonces las empresas no podrían mandar el producto. Oiga, le dijimos, ¿cuántos automóviles han entrado en Chile? ¿Cuántos alimentos y diversos tipos de productos? Y usted nos viene a decir que unos pinches pasaporte y carnet de identidad no los puede mandar una empresa por avión o por barco. Ese fue el argumento. Porque claro, cuestionable el argumento. Había restringido el intercambio, es decir, una argumentación de un infantilismo o de una complicidad, para ser más preciso, tremenda. Porque las otras empresas, tengo entendido, y lo dijo él, mostraron el producto. Y la única que no mostró el producto fue la empresa estatal china Aicino. Que es quien lleva la delantera hasta el momento. Ya son las 8:59 minutos y antes de cerrar esta conversación, diputado, le queríamos hacer otra pregunta. Usted también integra la Comisión de Desarrollo Social, entiendo, y se ha mostrado a favor del cuarto retiro, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué le parecen los cuestionamientos de economistas que aluden a los efectos de inflación que puede tener este cuarto retiro combinado además con el IFE? Mire, yo creo que hay una alarma excesiva propia de las personas que se declaran expertos en economía y que muchas veces sus diagnósticos catastróficos no se consiguen después con la realidad. Es evidente que hay mayor circulante en la economía chilena, eso nadie lo puede ignorar ni desconocer. Que pueda generar un recalentamiento a la economía también puede ser. Pero dígame usted, que si la inflación que estaba programada para este año de 3,7 sube a 4,2, como dicen los expertos, ¿usted cree que eso va a generar un trastorno en la economía chilena? Por cierto que no. ¿Qué es lo más importante? Más que preocuparse los números, es preguntarse acaso la gente está comiendo o no está comiendo en el país. Y por eso es que nosotros estamos abiertos a volver a analizar un cuarto retiro, porque nos estamos colocando en el lugar de muchas chilenas y chilenos que por diversas razones necesitan esa plata. Y me explico. Uno, si usted está a punto de jubilar, sea hombre o mujer, y le quedan 5 millones de pesos, 3 millones de pesos en su cuenta individual, ¿no parece más lógico permitirle a esa persona retirar toda su plata? Porque si la mantiene, la jubilación que pueda recibir serán 10.000 pesos, 15.000 pesos. Démosle la oportunidad que pueda hacer otra cosa con esa plata. Le pongo un segundo ejemplo. ¿Cuántas chilenas y chilenos están tremendamente endeudados, acogotados por las deudas que han acumulado fruto de la pandemia? ¿No parece justo permitirles que puedan retirar algo de ese dinero para poder desahogar esa situación financiera que los tiene verdaderamente desbordados? O bien algún chileno que quiere iniciar algún emprendimiento
¿Por qué no le damos la posibilidad? Es decir, hay que ponerse en el lugar de las personas. Y me parece que los economistas o los expertos en economía, entre comillas, están más preocupados de los números que la realidad o la vida de las familias chilenas. Diputado Jaime Naranjo, ¿usted va a la reelección? Hasta el momento sí, de acuerdo a lo que me ha solicitado el partido. ¿Y no será que su postura respecto al 10% tiene que ver con eso? Porque fíjese No, que eso es lo que se comenta mucho, que los diputados y senadores que quieren apoyar al 10%, que puede tener efectos muy perniciosos en la economía y no tantos beneficios, porque ahora hay el IFE, que antes no existía, ¿no? Antes se podía entender el 10% porque no había apoyo estatal, hoy hay gran apoyo estatal, por lo menos en grandes cifras. Entonces se dice que los parlamentarios que quieren apoyar esto es por su reelección, para tener votos. No, puede ser por los que han hecho una pésima gestión y no han estado preocupados ni presentes en sus regiones, cosa que no es el caso mío. De tal manera que para mí el resultado electoral mío no influye. ¿Acaso hay cuarto, tercero, segundo, primer retiro? Estoy consciente del trabajo que he hecho en mi región y cómo he interpretado los intereses no solamente de la gente de mi región, sino también de una inmensa cantidad de chilenos y chilenos. Así estoy muy confiado en el trabajo que he hecho, más que en estas escaramuzas de proyectos de esta naturaleza. Y diputado, una última pregunta al respecto, porque yo lo escucho con su respuesta pensar en el corto plazo, ¿no? En la necesidad de plata en el aquí y el ahora, o sea, en los próximos meses, digamos. Pero ¿qué pasa si esto sigue, la pandemia, y sigue la idea de seguir haciendo retiros? Va a llegar un punto que ya ha llegado para varios chilenos, que no hay más plata que retirar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos proyectar otras alternativas? Bueno, y por eso que esto se podría haber evitado desde el minuto 1. Claro, pero en lo concreto que ya estamos en el cuarto. Hubiera tenido una política de los términos que la tiene ahora en relación al aporte del IFE. Pero costó un mundo que el gobierno entendiera que el IFE había que masificarlo, que había que ampliarlo, que había que subirlo. Claro, pero en eso estamos todos de acuerdo. Lo que yo le digo es que en el escenario actual, donde ya estamos discutiendo para un cuarto retiro. Y ya hay un IFE que se subió y que se mantiene. Y ya hay muchos chilenos que no tienen cómo acceder a sus retiros porque ya no tienen que retirar. Y hay otros que están en la recta final. ¿Qué hacemos pensando en los próximos meses, cuando no tenemos seguridad de una pandemia, donde lo único que tenemos seguro es la incertidumbre de una pandemia? ¿Cómo miramos a futuro? Esa es mi pregunta. Le digo lo siguiente. Los primeros retiros se realizaron porque había familias chilenas que no tenían qué comer y no tenían cómo llevar el pan a la mesa de sus hogares. El último retiro que estamos presenciando hoy en día o que se está solicitando tiene una finalidad muy distinta. Como les señalé anteriormente, a través del aporte del IFE, efectivamente se le ha podido garantizar la comida a las familias chilenas hoy en día. Pero el cuarto retiro tiene otra finalidad distinta. Como le dije, ¿qué hacemos con esas personas que están a punto de jubilar y tienen muy poca plata en la AFP? ¿Les vamos a negar esa posibilidad de poder a lo mejor destinar esos recursos a hacer una cosa mucho más productiva y rentable para ellos? Pero, es que sea así, pues, diputados, discúlpeme que lo interrumpa, pero siempre van a haber razones, pues siempre van a haber excusas o razones. Distintos. Porque son objetivos distintos, pero yo le digo que siempre van a haber objetivos, entonces va a faltar plata para seguir cumpliendo objetivos si seguimos retirando la plata, esa es mi pregunta. Pero bueno, también entiendo que es una larga discusión y veamos cómo avanza, ¿no? Son distintas las finalidades y lo que se persigue. Entonces hay que ponerse en esa situación. Diputado, hoy día, felizmente el gobierno ha ampliado el IFE, felizmente el gobierno lo extendió a octubre y noviembre, pero le quedó una patita coja, que es que en septiembre se pague el 50%, y eso va a tener implicancias sociales y económicas. Pero, diputado Naranjo, una última pregunta muy breve. ¿Que usted no le tiene miedo a la inflación, que lo que le llaman todos los especialistas el impuesto a los pobres, porque la inflación afecta mucho más a los que tienen poco que a los que tienen mucho? ¿De qué sirve tener una inflación baja, tener las vitrinas llenas de alimentos y la gente no los puede comprar? ¿Sirve de algo? Yo creo que no. Entonces hay que ponerse en el lugar de los que no tienen que comer. Y los que no tienen que comer... Pero los que no tienen que comer les afecta mucho más la inflación que a los que tienen mucho.
0,3 puntos. No es su problema. Su problema es tener que comer. Y eso es lo que hay que ponerse en esa situación. La inflación, por cierto, es importante para los que tienen, tremendamente importante. Es una garantía para los que tienen trabajo estable, tremendamente cierto. Pero para los que no tienen o los que no reciben recursos económicos, ¿usted cree que están muy preocupados de la inflación? Ya, pero ellos no van a ser los favorecidos de este cuarto retiro. Pues entonces ahí hay una contradicción que se la menciono para que lo conversemos nomás. Por siguiente, lo que yo le estoy diciendo, que el cuarto retiro va a ser acotado, no va a ser en los términos amplios que han sido los otros. Bueno, me gustaría que si tiene un minuto más que nos cuente en qué va a ser acotado. ¿No se va a poder retirar un 10%? Por ejemplo, algunos van a poder sí, otros no. En los casos que le estoy diciendo, acotado para la gente que le queda muy pocos recursos. ¿Y cómo demuestra es decir, si a alguien le queda muy poco va a poder retirar. Si le va a poner un rango entonces. Se va a poner rangos, claro. Vas a ver, la señora Juanita y don Mario tienen 59 años y 64 años. Y a la señora Juanita, a don Mario le quedan 3 millones de pesos. ¿Usted lo puede acreditar a través de la AFP? Y usted no va a ser un retiro universal como antes, sino que se le va a dar la posibilidad solo a ciertas personas en ciertas circunstancias. Así lo entiendo bien. Así lo entiendo yo. Que ahí cambia el panorama. Cambia completamente el tema. Ya, vamos a tener que conversarlo más otro día, parece, porque es otro retiro. El cuarto retiro no es un retiro universal. Es un retiro acotado para determinadas personas que se encuentran en una situación específica. ¿Y así están los proyectos de ley? Amplio. ¿Está así en los proyectos o es lo que usted querría? No, es el debate que se comienza a generar. Y es lo que yo estoy escuchando en los pasillos del Congreso. Ya. Bueno, si es así, vamos a profundizar en eso, en esas conversaciones y en cómo avanza esa discusión. ¿Le parece? ¿Se dan cuenta ustedes que no estoy tan equivocado? No, es que si es así, lo que pasa es que hasta lo que nosotros manejábamos hasta antes de esta conversación es que no se acotaba este cuarto retiro, sino que seguía siendo un cuarto retiro universal. Entonces, claro, el panorama y la conversación cambia absolutamente si es que es acotado a ciertos casos que se tienen que acreditar. Si es así, es otra la discusión. Y veamos cómo avanza y lo volvemos a invitar. ¿Le parece, don Jaime? Muy bien. Un gusto haber conversado con usted, Macarena y Federico. Gracias. Muy buen día, diputado Jaime Naranjo. Igual usted. Que tengas un buen miércoles. Saludarlo. Muchas gracias. Igual ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya son las 9:09 y antes de irnos a la pausa quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeuch, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y quédate en la 92.9 que en minutos volvemos con más aquí al Mostrador en La Clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en La Clave.